De todo el ACP capítulo Venezuela, quiero darles una especial bienvenida. Esto ha sido posible gracias al apoyo siempre de unos valiosos profesionales de la salud y amigos expertos en su área que nos acompañan hoy. Sin más, les voy a mostrar el plan de vuelo. Tenemos 6 conferencias divididos como usualmente en 2 bloques. Al final de cada bloque vamos a tener nuestra demandada popular sesión de preguntas y respuestas. De nuevo, gracias por estar acá. La presencia, el apoyo de ustedes, indispensable. Vamos a tener en primer lugar las palabras de nuestro gobernador, el doctor Claudio Urosa, fellow del American College of Physicians. Luego vamos a tener la conferencia El alimento como medicina del doctor Samir Kababe, microbioma más allá de la salud digestiva, con la doctora Fabiola Fabiano. Luego tenemos la valoración del estado nutricional y estimación de requerimientos energéticos con la licenciada Carmen Sandoval. Preguntas y respuestas, receso, y tenemos luego el segundo bloque, el enfoque nutricional de la prevención y tratamiento de enfermedades crónicas comunes del adulto con la licenciada Rosemary Nacimiento. Tenemos luego hablar de nutrición en la consulta médica en 5 minutos con la doctora Ana Cristina Hayek y dietas en el medio hospitalario con la doctora Ingrid von der Osten, fellow de American College of Physicians. Luego tenemos nuestra sesión de preguntas y respuestas. Gracias de nuevo y sin más le dejo con el doctor Claudio Urosa, gobernador del ACP, capítulo Venezuela. Bueno, de nuevo les doy la bienvenida en nombre del capítulo Venezuela del American College of Physicians. Capítulo que ha funcionado en nuestro país por más de 25 años y que se ha desarrollado con la finalidad de promover la formación no solamente de médicos internistas, de sus miembros, de médicos de formación, sino también de otros profesionales de la salud, como tenemos hoy un buen número de nutricionistas. El capítulo Venezuela del American College of Physicians viene desarrollando este tipo de actividades y queríamos también invitarle a los que tengan la oportunidad para nuestra sesión científica anual, que será el día 15 de mayo en el World Trade Center en Valencia, en el Hotel Hesperia, con un programa maravilloso a los que tengan oportunidad de asistir allí. Nosotros siempre estamos procurando fundamentalmente mejorar la calidad, porque es lo que nos interesa, la calidad profesional y el nivel de la formación de todos y de cada uno, particularmente con una visión integral, con una visión también en la cual la persona y su figura sea siempre central y respetada. Entonces, sin más preámbulo, yo quiero dejarle a ustedes con el próximo expositor, quien es el doctor Samir Kababe, va a ser presentado por el doctor Martín Nieves. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor Claudio Urosa, por sus inspiradoras palabras. Quiero invitar entonces al doctor Samir Kababe. El doctor Samir Kababe es un muy reconocido médico internista, es colaborador docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Él resume su currículo de esa manera. Yo puedo dar fe por el tiempo que tengo trabajando con él, que el doctor Kababe es, además de un excepcional médico, una gran persona, tiene un perfil humanístico que les invito a conocer. Tiene muchas publicaciones, en ProDaVinci pueden encontrar algunas de ellas bastante destacadas. Digamos que el doctor Kababe, como se dice ahora, es un influencer y generador de contenidos. Doctor Kababe nos va a hablar ahora de el alimento como medicina. Gracias, Martín. Gracias. Gracias. Bueno, muy buenos días, muchas gracias. Quiero agradecer al Comité Científico del Capítulo Venezuela de la ACP por esta invitación y bueno, muy particularmente a Martín, quien es el coordinador de este evento. Bien, hoy tenemos esta agenda
Primero, después de la introducción, pues trataremos de algunas consideraciones bioéticas básicas de lo que es la prescripción nutricional, con algún desarrollo de las condiciones que debe tener una prescripción médica responsable, para luego hablar de la conceptualidad de las estrategias que denominamos hoy alimento como medicina. Haremos mención de las iniciativas, programas y las limitaciones que tenemos para los planes de alimento como medicina y pasaremos a revisar algunas cifras que muestran la situación nutricional de nuestra población para los momentos actuales. Y finalmente, pues, ¿qué nos corresponde hacer? La comida se ha utilizado pues como forma de medicina a lo largo de la historia de la humanidad en todas las civilizaciones y culturas del planeta. Son numerosas las referencias y narrativas históricas de preparados alimentarios para tratar enfermedades, donde algunos de esos preparados podían contener sustancias específicas con presuntas propiedades medicinales o curativas. La utilización de los alimentos con propiedades curativas y preventivas en la medicina occidental tienen documentación desde la época hipocrática. Y en la era de la biomedicina, un ejemplo temprano de esta relación entre nutrientes y enfermedades es o fue la conexión que se logró más tarde al identificar la vitamina C y su asociación con el escorbuto, o también el déficit de folato con la anemia megaloblástica, como también el déficit de yodo en el bocio endémico. Rudolf Virchow, considerado como uno de los fundadores de la medicina social, además pues, de ser padre de la biología celular y de la patología moderna, ya a finales del siglo XIX identificaba los vínculos entre la pobreza, la desnutrición y la salud mientras estudiaba brotes de tifus. Virchow identificaba a la desnutrición como una condición patológica en sí misma y también como factor de riesgo para el desarrollo de otras enfermedades. Pasemos ahora a hablar de la bioética de la prescripción nutricional. La prescripción representa la culminación del proceso de deliberación y prudencia en la toma de decisiones del acto médico y es la herramienta que contiene las orientaciones para la solución de los problemas de salud del enfermo. La prescripción, por tanto, es un acto clínico complejo que además de conocimientos científicos y técnicos, requiere de las habilidades de escucha y de comunicación con el enfermo y es una reflexión sobre los valores que están implícitos en el acto médico. Así que en la prescripción médica hay una fundamental responsabilidad moral y legal. Y una prescripción técnica y moralmente correcta, las indicaciones, ese récipe o folletos que llenamos y que firmamos, debe respetar los principios fundamentales de la bioética, como lo son el de beneficencia, la no maleficencia, autonomía y justicia. Siendo así, pues entonces toda prescripción médica responsable debería cumplir con estas 4 condiciones fundamentales. Para la primera condición, estar apegado al principio de beneficencia en el ejercicio de la medicina contemporánea implica seleccionar y ofrecer al paciente la mejor alternativa posible de acuerdo a la evidencia científica disponible, que el médico, por supuesto, debe conocer y permanentemente actualizar. Para la salud cardiovascular, por ejemplo, disponemos de evidencias de que los patrones dietéticos deben contener principalmente frutas y verduras, alimentos elaborados con cereales integrales, aceites vegetales líquidos, no coco, ni palma, ni palmiste, alimentos mínimamente procesados
y fuentes saludables de proteínas a partir de plantas, pescados, mariscos o cortes de carne o aves magros y sin procesar, que los productos lácteos deben ser bajos en grasa o sin grasa y a la vez que estén las porciones ajustadas para que se mantenga un peso corporal adecuado. Y esos patrones dietéticos, hay evidencias pues que estos componentes básicos contribuyen pues a la salud cardiovascular, son bajos en sal o sodio, bajos en colesterol y en azúcar agregada y además tiene una alta proporción de ácidos grasos insaturados sobre los saturados. Para efectos de la segunda condición de la prescripción responsable, la no maleficencia implica el conocimiento de los probables efectos nocivos de lo que indicamos, que no solamente es necesario comunicárselo al paciente, sino también tener certeza de una atención y corrección de los posibles efectos nocivos que pudieran aparecer. Para efectos de los alimentos, pues no son numerosos los riesgos de posibles efectos secundarios, más allá de conocer el historial de alergias o de tolerancia a los alimentos del paciente. La garantía de respeto a la autonomía y de los derechos del paciente contempla la toma de decisiones ajustada a los valores, contextos y realidades del enfermo y se cumple cuando el paciente recibe y entiende la información necesaria del porqué de lo que se le indica. Hay que adaptar la indicación a las preferencias del paciente, a la disponibilidad de alimentos, como también a las prácticas culturales y a las realidades de su grupo etario. No es aceptable, por supuesto, una prescripción de pautas dietéticas a la que el paciente no se pueda adaptar. Y es importante en el seguimiento verificar la adherencia a las pautas dietéticas indicadas. El análisis de costo-beneficio implica el principio de justicia. La prescripción debe respetar la equidad en la distribución de los recursos y evitar la discriminación. Indicar dietas de alimentos no asequibles por su costo y sacrificando otras necesidades básicas es irreal, es una insensatez. Y los gastos del Estado en términos de salud y alimentación debe contemplar la equidad y la protección de las poblaciones vulnerables y de las poblaciones menos privilegiadas. Pero pasemos a hablar ahora de alimento como medicina en su conceptualidad. Conceptualmente, alimento como medicina implica la provisión de recursos alimentarios saludables y suficientes para prevenir, controlar o tratar condiciones clínicas específicas. Disponemos de evidencias a partir de estudios observacionales y de intervenciones aleatorias de pautas dietéticas saludables para la salud cardiovascular, como antes mencionamos, como también para la prevención y tratamiento de hipertensión, obesidad, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia y síndrome metabólico. También existen evidencias para pautas dietéticas saludables en la prevención de otras enfermedades crónicas como enfermedades digestivas, hepáticas y renales, entre otras, como también para mantener una salud cognitiva y para mantener un microbioma intestinal saludable. Y las enfermedades crónicas representan un porcentaje importante de los gastos presupuestarios en salud en todo el mundo. No se conoce cuál sería el impacto numéricamente hablando del porcentaje de reducción de estas enfermedades crónicas si hubiera seguridad nutricional para todos. Pero sí sabemos que las dietas son factores de riesgo para el desarrollo de muchas de las enfermedades crónicas frecuentes en el adulto. Por otra parte, hay que decir que aunque el sector minoritario de nuestra población que no está en inseguridad alimentaria
es posible que conozca, que intuya o pueda tener un sentido relativamente claro de lo que debe ser una dieta saludable. Pero la mayor parte de ese sector minoritario no come alimentos saludables en las proporciones consistentes con las pautas clínicas recomendadas. No dispongo de cifras definitivas en nuestro país, pero en Estados Unidos ese porcentaje de no apego a las guías clínicas nutricionales alcanza un 90%. Bien, pero para hablar de alimentos como medicina se requiere de acciones y coordinación por parte del Estado a través de los organismos responsables de los recursos alimentarios, de los productores y proveedores de alimentos y los organismos responsables del sector salud, con la existencia de políticas públicas y programas que aseguren una alimentación saludable y suficiente para toda la población. De más está decir que estamos en una situación precaria en cuanto a programas de alimento como medicina. Iniciativas eficientes en el país hemos tenido a través de incentivos y subsidios a productores, subsidios a consumidores, comedores populares, desayunos escolares, programas de lactancia, como también recientemente las bolsas CLAP. También hemos tenido iniciativas que se mantienen, por fortuna, a partir del Instituto Nacional de Nutrición, con el obligatorio enriquecimiento nutricional de la harina precocida de maíz y de la harina de trigo también, o con iniciativas como la iodación de la sal que propiciara nuestro ilustre y recordado doctor Francisco de Venancio. Pero como dijimos, hablar de alimentos como medicina implica la provisión de recursos alimentarios saludables y suficientes para prevenir, controlar o tratar condiciones clínicas específicas. En Venezuela, con la emergencia humanitaria compleja que vivimos desde hace años, tenemos severas limitaciones donde prevalecen la inseguridad alimentaria y la inseguridad nutricional. La inseguridad alimentaria se define como el acceso insuficiente a alimentos necesarios para llevar una vida sana y activa, mientras que la inseguridad nutricional, que es un concepto complementario, es la deficiente composición nutritiva de los alimentos disponibles. Bueno, a estas dos severas limitaciones, en nuestro país también se suma la falta de regulación sobre los alimentos industriales o procesados, la publicidad y promoción no regulada de alimentos de poco valor nutricional, además de hábitos y particularidades culturales. Bien, pero vamos a detenernos primero justamente en la provisión de los recursos alimentarios y a la realidad de nuestra población. A falta de cifras oficiales, debemos remitirnos a las cifras de encuestas de instituciones serias y confiables, como las de ENCOVI de la UCAP, que se publicó este mes de marzo, y la de Venezuela, que se publicó en noviembre del año pasado. La inseguridad alimentaria leve, moderada y severa alcanza en nuestro país cifras del 82%, mientras que la inseguridad alimentaria moderada y severa, el 45% de nuestra población. Es decir, poco más de 13 millones de venezolanos están en inseguridad alimentaria moderada o severa. La inseguridad nutricional del venezolano es del 85%. Y el diagnóstico de desnutrición de personas que ameritan de tratamiento inmediato es del 14%. El único programa de intervención para la alimentación que tiene el Estado y mantiene el Estado es el de las bolsas CLAP, que según algunos testimonios pues es irregular, insuficiente en cuanto a cantidad y calidad de nutrientes. La cesta básica nutricional familiar
para enero de este año es de $533. Y la cesta básica nutricional por persona es de $169. Y ustedes saben cuál es el salario mínimo, ¿no? Más esta ticket y bono. Bueno, la desnutrición en sí misma es una condición patológica y es un factor de riesgo para numerosas enfermedades. Y el tratamiento específico para la desnutrición es, sin duda alguna, la comida. Dada la emergencia humanitaria compleja que vivimos, tenemos instituciones internacionales y nacionales, no del Estado, que participan para mitigar esta situación. Entre ellas, pues debemos mencionar, por el orden del número de personas a quienes benefician, el Programa Mundial de Alimentación de la ONU, Cáritas de la Iglesia Católica, Alimenta la Solidaridad, que es una ONG privada que recibe donaciones de nacionales y de organismos internacionales, y le siguen CESAP, Fe y Alegría, UNICEF, Venezuela y algunas otras. Todas ellas proveen alimentos en comedores escolares y comedores populares, pero no alcanzan a atender más que el 2% de la población. En la actualidad, 1 de cada 2 de nuestros niños tiene déficit pondoestatural, y el déficit estatural los acompañará para toda la vida, mientras que el déficit nutricional afectará seguramente, de algún modo, su desarrollo cognitivo. ¿Qué nos corresponde hacer? La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO del 2005 ratifica que el deber del médico es brindar a los pacientes el máximo de los beneficios directos e indirectos y el mínimo de los probables efectos nocivos de cualquier intervención o indicación. Siendo así, tenemos que apegarnos a una prescripción nutricional responsable con las 4 condiciones que mencionamos. Y aun cuando a los médicos nos corresponde la atención médica, los que atendemos a las personas y no ejercemos en salud pública, pero si ejercemos una medicina centrada en el individuo, en la persona, es nuestro deber la promoción de la seguridad nutricional. Vale decir que haya un acceso consistente y equitativo a alimentos saludables y asequibles, esenciales para una salud y un bienestar óptimos. También debemos decir que debemos promover la medicina basada en el valor, es decir, para efectos de la prescripción nutricional debemos enfocarnos en buscar los mejores resultados posibles para la salud del paciente con la mayor racionalidad de los recursos disponibles. Muchas gracias.